Vale, vamos a comenzar ya. ¿Me escucháis todos bien? Creo que hemos dejado 5 minutitos. Faltan 2 personas, pero bueno, supongo que se conectarán durante la charla. Vale, pues esto, como ya sabéis, pertenece a un ciclo de conferencias que hemos hecho. En teoría tenía que haberse hecho en Onteniente, pero bueno, como no dejan a más de 6 personas reunirse, pues lo hemos decidido hacer por Zoom. Y en octubre pues di una primera parte donde expliqué una serie de cosas que las vamos a hacer un breve repaso rápido, ¿vale? En la primera charla pues hablamos sobre el Capitis Diminutium, que hay 3 niveles y el máximo es cuando a la persona se le escribe tanto el nombre como los apellidos en letras mayúsculas, y en Roma eso era considerado cuando eras un esclavo o incluso cuando estabas muerto, ¿no? O sea que no tenías ningún tipo de libertad ni eras considerado un ciudadano en Roma. Luego llegó la primera bula papal, donde el Papa Honorio III creó un grimorio donde dejó plasmado que los esclavos y los muertos llevarían las mayúsculas, o sea, siguiendo, podríamos decir, la tradición romana. El Papa Bonifacio VIII, cuando conoce el grimorio, crea un evento llamado Unam Sanctam Ecclesiam, donde dice que reúne a 40 obispos y 6 abades y se arroga el derecho de propiedad de todo el planeta, ya que dice que todos los humanos murieron en el diluvio y que por ello nadie puede reclamar sus posesiones. Como todos callaron, esto se convirtió en ley, ¿vale? Por eso el Papa siempre ha tenido tanto poder hasta el día de hoy, ¿vale? O hasta hace unos siglos, que podríamos decir que era el que nombraba reyes, el que decidía si se creaba un nuevo reino o no, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en la segunda bula papal, el Papa Nicolás V, pues agrega al poder de los humanos y sus posesiones, también se arroga a la Iglesia la propiedad del alma, al considerar que los humanos están muertos. Por eso siempre se decía que solo se podía llegar al cielo o a Dios a través de la Iglesia, ¿no? En la tercera bula papal, el Papa Pablo III pues nombra custodios de las posesiones del Papa a los reyes, porque ya son tan extensas que dice, nombro custodios. Fijaros la palabra custodio, que ahora os comentaré. Luego más tarde os comentaré, pero quiero que la recordéis. Nombra custodios de las posesiones del Papa a los reyes, pero sobre todo a la corona británica como coordinadora de todos, ¿no? Como custodia de todas las posesiones de esos, nombrando como delegados a las otras coronas, como poniéndolas en un segundo plano, ¿vale? También comentamos que si investigáis un poquito veréis que cualquier monarca, cualquier soberano no tiene apellidos y por lo tanto no tiene apellidos en mayúsculas. Si veis, por ejemplo, la reina Isabel II de Inglaterra, que se le conoce así como nombre oficial, su nombre real es Isabel Alejandra María. Tiene 3 nombres, pero no tiene apellidos. Nuestro Felipe VI de España, pues es Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos, de Borbón y de Grecia. O sea, habla de la tradición, de dónde viene, de las posesiones que tenía o de nombre, de dónde tiene como cargos, vamos a decirlo así, ¿no? En este caso de Grecia. Sofía de Grecia y Dinamarca, pues también, si lo miráis en Wikipedia, veréis que tiene varios nombres, pero no tienen apellidos, y así todos los monarcas. Luego también estuvimos viendo la diferencia entre varias palabras entre el diccionario de la RAE y el diccionario jurídico, y me gustaría recalcar 2, que era el nacimiento y la persona, ¿no? Si veis el nacimiento, en la RAE sí que habla de una persona, o sea, salir del vientre de la madre, ya sea en un animal o en una persona o incluso en una planta, ¿no? Pero sin embargo en el jurídico aquí no habla ni de ser humano, ni de vientre, ni de madre, ni de nada. Habla de condición de adquirir la capacidad jurídica y también habla de sujetos de derecho, o sea, de ser titular de derechos y de obligaciones. O sea, si nos acercamos un poquito más a qué quiere decir esto, dice titular. O sea, tú puedes tener el derecho de una vivienda, ser titular de una vivienda, pero no vas a ser el propietario.
¿vale? El propietario siempre será el Estado. Por eso, si os fijáis en las escrituras, veréis que pone titular. En ningún sitio pone que sois propietarios. Ni el coche, ni la moto, ni lo que tengáis. Y en la persona, cuando nosotros decimos tal persona, pues nos referimos a un ser vivo, a un individuo que, bueno, pues tiene carne, tiene sangre, tiene ojos, tiene boca para hablar, camina, siente, piensa, pero no. Incluso en la RAE habla de un miembro de la comunidad con derechos y obligaciones. Y en el jurídico lo mismo. O sea, un sujeto activo-pasivo con relaciones jurídicas donde tiene derechos y obligaciones. Pero fijaros, un derecho debe de ser por el simple hecho de nacer. O sea, tú tienes derecho a respirar, a comer, a vivir, a sentir, a pensar por el mero hecho de nacer. Cuando una ley o un Estado o un gobierno o quien sea te da un derecho, realmente lo que te está dando es un privilegio porque te lo puede quitar cuando quiera. Por eso hay que saber diferenciar entre derechos y privilegios. Lo que pasa es que en las leyes lo mezclan todo, ¿no? Luego también estuvimos hablando de qué es un préstamo o un crédito hipotecario, porque como cuando tú solicitas el préstamo, normalmente firmas un documento y el banco eso lo interpreta como un pagaré y entonces crea el dinero de la nada. O sea que cuando te están dando un préstamo realmente no te están prestando nada. Te están prestando un supuesto dinero, una transferencia, un apunte contable en base a una promesa de pago que tú les has hecho. Pero si ahora fuéramos 1 millón de personas a pedir, no sé, 100.000 euros y todos le dijéramos, no, quiero el dinero porque lo quiero tener en casa, sería imposible para los bancos poder hacerlo porque no tienen tanto dinero. Y bueno, estuvimos hablando cómo funciona el sistema bancario de reserva fraccionaria, donde, bueno, pues los bancos realmente están prestando 10, 20, 30 veces más del dinero que realmente tienen, precisamente por cómo funciona el sistema bancario. Y todo esto empieza en el crack del 29, donde, bueno, pues hubo una gran crisis, como la que hubo en el 2008 o la que está habiendo ahora. Y claro, cuando los bancos centrales fueron a dejar dinero después de la crisis, pues le pidieron avales y al presidente Roosevelt no se le ocurrió otra cosa que dar como avales a los ciudadanos de los países. En este caso al de Estados Unidos, pero luego se extendió a nivel mundial. Por eso se crea la figura del DNI y en el DNI es cuando, para poder tener el DNI, se tiene que crear la partida de nacimiento y con la partida de nacimiento podríamos decir el padre está aceptando darle al niño al Estado y el Estado lo usa como aval para poder seguir recibiendo préstamos de los bancos centrales que no son públicos. La gente se cree que el Banco Central de España, o sea el Banco de España, que es de los españoles y no es de los españoles, es de un banco privado y tiene propietarios y cuando le presta dinero. Bueno, ahora ya no, porque ya no utilizamos la peseta, ahora funciona a través del Banco Central Europeo, pero cuando el Banco Central Europeo le presta dinero a los estados, pues realmente es un banco privado que cobra intereses. Por eso la gente dice, pero ¿por qué el Banco Central no nos presta directamente a las empresas, a los usuarios, a los ciudadanos? Porque no, funciona de esa manera, ¿vale? Y bueno, pues las crisis o depresiones pues realmente se crean. O sea, las crean cuando ellos quieren para crear depresiones y entonces inyectar más dinero para pedir más avales. Y cuando ya tienen todos los avales que necesitan, tienen todo el oro, tienen a los seres humanos como avales también, pues el siguiente aval es, pues, apruébame esta ley o poneros esta vacuna o aceptar lo que ellos quieran, ¿no? Y bueno, luego estuvimos hablando de que el sistema financiero mundial pues realmente es un fraude. Es un fraude porque solamente el 3,5% de todas las transacciones financieras del mundo son reales. El resto son todo humo, son todo apuntes contables. De hecho, según datos del propio Banco Mundial, solamente en oro, el valor en oro, y eso que ahora está sobrevalorado, o por lo menos tiene un valor más alto que nunca, solamente habrían 9 billones de dólares, ¿vale? Sin embargo, en cuentas corrientes, cheques y dinero en efectivo, hay ya 4 veces más, 36 billones de dólares.
pero los derivados financieros, o sea, todos los apuntes contables y todas las cosas que se están haciendo, las inversiones en bolsa, en trading y todo esto, rondan los 1.000 billones de dólares. O sea, unos 100 veces el soporte, que tendría que ser en oro, o sea, el dinero real que hay, o sea, el oro real que hay. Con lo cual, podríamos decir que el 90, lo que hemos dicho antes, el 90 y pico % de todo lo que se está haciendo a nivel mundial realmente es humo. Son apuntes contables. Y luego, pues, acabamos hablando sobre cómo manipular la información, y hablamos del primado negativo, con lo cual, pues, nos dicen la verdad con películas, con programas de risa, incluso con series de ficción, y luego cuando eso se hace real no nos lo acabamos de creer, porque nos crean una disociación cognitiva que hace que no nos lo creamos, o sea, así de sencillo. Luego también hablamos de que realmente la mayoría de impuestos son ilegales y que no deberían de tener un carácter confiscatorio porque lo dice la propia Constitución, pero ellos se pasan las leyes por donde quieren, ¿no? Y al final hacen lo que les da la gana. Y también hablamos de lo que hemos dicho antes, titular o propietario. Pues realmente no somos propietarios de nada, incluso no somos propietarios de nuestros hijos, ¿vale? Porque, claro, cuando tú eres propiedad del Estado o te crees que eres propiedad del Estado y ellos también se lo creen, y te unes en matrimonio y te haces un matrimonio, incluso aunque sea civil, da igual, porque te cases por el rito que te cases, al final acabas casándote por un rito civil, o sea, nos casamos también por lo civil, por el tema de la renta y por el tema de los niños y tal. ¿Qué pasa? Que ese matrimonio civil también es propiedad del Estado porque lo registramos en el registro civil. ¿Y qué pasa cuando algo que es propiedad del Estado tiene unos frutos, tiene unos intereses o tiene cualquier tipo de fruto, en este caso un niño? También es del Estado, porque cualquier cosa que sea del Estado, cualquier fruto que dé es del Estado, pero encima nosotros lo ratificamos haciendo la partida de nacimiento y registrándolo en el registro civil. Con lo cual ratificamos esto que estamos diciendo. También comentamos por último que la palabra hereje significa el que es libre de elegir. Claro, cuando alguien elegía algo en la Edad Media, pues lo trataban de hereje y lo quemaban en la hoguera. Ahora pues nos dicen negacionistas. Bueno, pues es lo que hay. No sé qué he hecho, que han salido aquí unas rayas, disculpad, pero es la primera vez que hago una cosa de estas por Zoom, así que no sé cómo se quitará esto. No, tendré que mirarlo. Bueno, disculpad, pero no sé cómo quitarla. Nosotros no las vemos, las rayas. No, por eso digo que se ve que las he hecho yo sin querer y no sé cómo quitarlas. Vosotros sí que les ven. Ya. Sí que las veis, ¿no? Sí que les ven. Claro, por eso digo que estoy mirando a ver cómo control quitarlas. zoom. Estoy viendo cómo quitarlas. Aprieta control Z. Sí, he apretado control Z. Sí, pero no funciona. Lo he apretado, pero no funciona. A ver. No sé cómo hacerlo. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver si entonces me permite... A ver. Borrador. Buena idea, pero ¿dónde está el borrador? Tendría que haber practicado más, lo siento. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Mira, ya no sale, mira qué bien. Pues ya sé que dejando de compartir la pantalla se va. Vale, pues seguimos. Vale, pues ahora ya vamos a entrar un poquito en la conferencia de hoy. Así hemos dejado que entre más gente, que ha entrado alguien, pero no sé quién es. Me imagino que sería Tere, que faltaba. Y nada, pues, ¿qué diferencia hay entre la ley natural y la ley positiva? La ley natural, aunque es fuente y principio de la ley civil, resulta que se tiene poco en cuenta y se tiene más en cuenta la ley positiva, que son las leyes que nos imponen, ¿no?
los tratados internacionales, las constituciones, las leyes orgánicas, los decretos, códigos civiles, códigos penales, normas comunitarias, etcétera, etcétera. En resumen, en España hay más de 166.000 aproximadamente leyes de obligado cumplimiento. O sea que tenemos que cumplir y, vamos, yo pondría la mano en el fuego a que nadie en España conoce todas esas leyes. Podrán conocer 20.000, 30.000, 50.000, pero las 166.000 no creo que haya nadie en España que las conozca. Incluso los propios jueces, cuando hacen una sentencia, tienen que revisar las leyes porque a veces no se las conocen. Y por eso hay jurisprudencias de que en juicios similares, pues en unos salen absueltos y en otros no. En casos como por ejemplo al presidente Camps, que tenían que haberlo juzgado por arruinar a una comunidad autónoma, pues solo lo juzgaron por 3 míseros trajes y encima salió absuelto. Pues esto es lo que pasa, ¿no?, en la justicia cuando hay tantas leyes. Yo creo que habría que borrarlas, hacer 20 o 30 y que fueran muy claras, ¿no?, y que todo el mundo las conociéramos de verdad. Pero bueno, eso no les va a interesar a ellos. Entonces, ante tanta ley, ¿quién somos ante la ley? ¿O qué somos ante la ley? Pues lo que decíamos antes, el DNI, como pertenece al gobierno, todo lo que tenga que ver con el DNI también. O sea, lo que hablábamos, coche, si tienes un barco, una propiedad, un terreno, una casa, una mesa, todo pertenece al Estado. ¿Por qué? Porque como nos han enseñado a identificarnos con el DNI, nos creemos que somos el DNI. ¿Y el DNI de quién es? ¿De qué es un poema o una película o un libro? Del que lo crea, del autor. Entonces, ¿quién tiene la autoría del DNI? El Estado español. Y entonces nosotros encima lo firmamos aceptando que sí, que somos ese DNI. Pero realmente, ¿qué es el DNI? Es una máscara, es un personaje. Es lo que normalmente se llama persona, que en el lenguaje jurídico ya hemos visto lo que significa. ¿Y cuál es nuestra situación? Pues que estamos bajo su jurisdicción porque ellos tienen la autoridad. O sea, por las leyes que crean, tienen la autoridad sobre nosotros y tienen luego unos agentes de la autoridad que son los jueces, y luego los jueces a través de... Por favor, desconectar los micros. A través de Guardia Civil, Policía Autónoma, Policía Nacional, Policía Local, pues hacen cumplir esas leyes. Luego también el DNI, como de alguna manera ellos nos consideran que no estamos vivos, que estamos muertos o que somos esclavos, pues no podemos ni siquiera defendernos ante un juez. Necesitamos de un abogado y procurador. Y ya hemos comentado la diferencia entre las leyes y los privilegios y los derechos, ¿no? Por eso, por todo esto, te pueden llevar preso, pueden multarte, pueden obligarte a lo que quieran, a vacunarte, te pueden quitar tus propiedades, ellos le llaman embargo, pero realmente te las están quitando, porque si realmente fueran tuyas no te las podrían quitar. Te pueden quitar a tus hijos, ya lo hemos comentado antes, porque en el momento en que hacemos la partida de nacimiento no son nuestros, se los estamos dando. Por eso en una comunidad gitana o en una favela en Brasil, dicen, no, es que allí no podemos entrar la policía. No, no es que no puedas entrar, es que da igual que entres. Si alguien no está cometiendo un delito, si esa persona no está registrada, no pueden detenerlo porque están fuera de su jurisdicción, ¿vale? Y claro, nosotros lo aceptamos. Esto realmente es un fraude, pero cada vez que firmamos con la firma que tenemos en el DNI, estamos aceptando ese fraude. Con lo cual estamos ratificando una y otra vez que somos el DNI, cuando realmente no lo somos, porque el DNI, no lo tengo aquí delante, pero bueno, imaginaros que es esto, imaginaros que es esto el DNI, o sea, yo no soy el DNI. Cuando nos piden la identificación, decimos, somos este, y no lo somos, porque la conversión de dos cosas distintas en una sola es materialmente imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer para evitar esto es reservar nuestros derechos. ¿Cómo se hace esto? Pues desvinculando al ser vivo de la máscara o de la ficción legal y luego embargándola. ¿Cómo se hace? Creando un registro, creando una serie de registros, creando una serie de documentos, registrándolos de una forma determinada
para crear la evidencia de la prueba. O sea, es como para probar que tú ya no eres esa ficción legal. O sea, eso tiene un proceso, pero lo más importante es luego formarse para entender ese proceso y sobre todo para saber defenderlo. Porque claro, los asaltantes de caminos, como les llaman algunos, pues te pueden detener. Ah, usted no se quiere identificar, dice que no está bajo mi jurisdicción. Bueno, pues te pueden detener, te pueden llevar ante un juez y tienes que saber defenderlo ante el juez, ¿vale? Y todo eso, por eso es importante formarse. Hay mucha gente que hace todos estos procesos, pero nadie forma para entenderlo y luego para saber defenderlo, ¿vale? Hay una cosa que dice que el hecho crea el derecho consuetudinario y es la costumbre. Por ejemplo, ¿sabéis estos caminos que hay que dicen, no, es que por ahí han pasado toda la vida y entonces no se puede cerrar ese camino porque durante cientos de años se ha pasado, incluso creo que hay una ley que dice que si por un camino se ha pasado durante más de, no sé si son 20 o 30 años, no se puede cerrar. Entonces, a veces, ¿qué sucede? Que un nuevo propietario, o mejor dicho, un nuevo titular, compra ese terreno y lo cierra el camino, y la gente luego, claro, se queja y dice, no, ese camino se ha pasado toda la vida por ahí, y tienen que volver a abrirlo. Porque el hecho crea el derecho. O sea, el hecho de... ¿Y qué es lo que pretendemos decir con esto? Que nosotros, como nos hemos identificado con el DNI, ¿qué hemos estado haciendo realmente? Dándole vida. Porque el DNI, vamos a suponer que esto sea mi DNI, el DNI no es nada sin nosotros. Si cuando nosotros morimos, el DNI ya deja de ser útil, ya no sirve para nada, porque nadie le está dando cuerpo, nadie le está dando vida. Y entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros le hemos estado dando vida a ese DNI, tendríamos que tener un derecho sobre él, ¿no? Sobre ese DNI, porque si sin nosotros no es nada, ¿qué pintamos ahí? Por eso se dice que somos administradores de hecho, pero no de derecho. O sea, todos los días estamos haciendo como una representación o como una administración. O sea, en una empresa, la empresa no puede ir a firmar un documento de Hacienda, o no puede ir a hacer una transferencia bancaria, o no puede entregar una mercancía. Lo hace alguien en representación de la empresa, ya sea el director comercial, el director general, o el chico del almacén, o la chica del almacén, o quien sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos haciendo realmente eso con el DNI. Estamos todos los días siendo el representante o el administrador. Entonces, con esos documentos personalizados y realizando esos registros, al final nos podemos convertir en administradores o representantes de derecho. O sea, realmente tomamos el control legal de nuestro DNI, nos separamos, con lo cual, cuando quieran juzgar al DNI o quieran multar al DNI, pues que lo multen o que lo detengan, pero nosotros tenemos que dejar evidencia de que no somos el DNI. ¿Que quieren vacunarnos? Pues miren, cojan al DNI y vacúnenlo, pero yo no soy el DNI. Y para eso hay que hacer la evidencia. Hay que dejar bien claro que tú no eres el DNI. Y para eso es el proceso de separarse legalmente de la persona o de la ficción legal y luego embargarla, ¿vale? ¿Qué sería el embargo? Pues el embargo es como, ¿qué hacen cuando te embargan la casa? Primero te envían una serie de documentos donde te dicen, usted, le vamos a embargar la casa porque le dejamos un dinero y como no ha cumplido en la parte del acuerdo, pues al no cumplir, pues vamos a quitarle los bienes que tiene para compensar el que usted no está pagando el préstamo, no está cumpliendo con su... Pues aquí con esta documentación lo que hacemos es lo mismo. Es decirle, no lo somos, si usted tiene algo que decir, dígalo. O sea, si usted puede demostrar que yo soy ese DNI, dígamelo. Entonces, se le envía la documentación a quien se le tiene que enviar y como no van a contestar, porque de ninguna manera van a poder demostrar que nosotros somos esto, entonces se crea la evidencia y es cuando entonces hemos demostrado que no somos el DNI. Y entonces luego
lo embargamos, ¿vale? Todo eso es un proceso. ¿Y qué conseguimos al embargar el DNI? Vale, primero vamos a explicar por qué podemos hacerlo, ¿vale? ¿Cómo se descubrió todo esto? Todo esto se descubrió porque se creó la OPPT, que es la One People Public Trust, se creó por unos abogados bastante importantes, bastante buenos, que fueron entrenados por la propia banca con la idea de estafar más todavía a la gente. Pero dio la casualidad de que estos abogados pues tenían un poquito de conciencia y eran bastante honestos, y entonces una vez se formaron, se reunieron y dijeron, no, esto no podemos consentirlo. Todos estuvieron de acuerdo y lo que hicieron fue hacer una declaración de hechos. En la UCC presentaron un documento, que ahí está el número del documento, se puede verificar, y lo presentaron el 28 de noviembre del 2012. ¿Y qué hicieron? Al darse cuenta que lo que querían los bancos fue crear una esclavitud encubierta a toda la humanidad, que es lo que están pretendiendo ahora, pues requirieron a todos los estados del planeta, por medio del fideicomiso conocido como la OPPTT, para que cada estado contestara en honor quiere decir diciendo la verdad, o sea, no pueden faltar a la verdad, porque entonces sería peor todavía, sobre las acusaciones que se hacían en esa declaración de hechos. Se registraron en la UCC y, claro, como no pudieron responder, porque lo hicieron muy bien hecho, que hubo con la aquiescencia silenciosa de los propios estados, lo que normalmente se suele conocer por silencio administrativo, pues lo que hicieron fue reconocer que esa declaración era cierta. Entonces, todo eso tiene un proceso, se le tiene que enviar varias veces y cuando no contestan a todas las veces, cumpliendo unos plazos legales, pues entonces es como si hubieran respondido afirmativamente a toda esa declaración. Y eso es lo que hoy en día nos permite a nivel individual poder separarnos y embargar nuestra ficción legal, ¿vale? Os cuento esto para que entendáis por qué ahora se puede hacer y antes no se podía hacer. A ver, a lo mejor se hubiera podido hacer, pero esto le va a dar mucha más fuerza a todos estos procesos. ¿Y qué es lo que podemos conseguir con esto? Cuando ya hemos embargado y somos administradores reales de verdad de la ficción legal. Pues la finalización de este proceso, después de hacer una serie de documentos, de registrarlos de una manera determinada, como no te responden, le tienes que volver a contestar, etcétera, etcétera, al final lo que se está pretendiendo es que te reconozcan un bono por los activos que tú has creado como ser vivo. O sea, el Estado se ha beneficiado porque te han utilizado como aval y entonces el Estado ha podido recibir un dinero que no podría haber recibido sin tu aval y se ha aprovechado de ese dinero pues para crear X cosas, para utilizarlo para ciertas cosas. Entonces ese bono tiene un valor que cada persona tendrá un valor diferente porque claro, no es lo mismo un adolescente que todavía lo único que ha hecho ha sido pues vivir un poquito, jugar, ir al colegio, etcétera, etcétera, que una persona pues que ha creado 15 empresas, que ha creado miles de puestos de trabajo, que ha realizado un montón de préstamos, con lo cual el Estado y la banca han ganado mucho dinero con esos préstamos, ha creado mucha riqueza al país o al planeta, porque puede ser una multinacional, que, no sé, pues a lo mejor ha hecho muchas donaciones a mucha gente, ha hecho mucho bien por la sociedad. Entonces, claro, el bono no puede ser el mismo. Y ese bono hay que calcularlo correctamente, ¿vale? Para que luego no te salga el tiro por la culata. Y con ese bono, ¿qué pasa? Que te viene una multa y si tú la multa consideras que es injusta, la puedes reclamar. Pero si consideras que es justa, oye, pues sí, es que me salté un semáforo, casi atropello a la abuela, pues sí, el guardia tenía razón, la multa era correcta. Pues la aceptamos por valor. La aceptamos por valor y le decimos que la pague el dueño. Porque aunque seamos administradores de nuestro DNI, esto sigue teniendo un dueño. ¿Y quién es el dueño? El Estado. Entonces, cuando tenemos el proceso terminado, le decimos, le enviamos un escrito, que depende de lo que sea, se hace de una forma o de otra, por eso es importante formarse,
le decimos, sí, es verdad, me salté el semáforo o lo que hayas cometido, o lo que hicieras, ¿no? Lo acepto por valor, páseselo al dueño. El dueño es el Estado, mire, aquí tiene la cuenta donde puede cobrarlo. Y la policía no tiene más remedio que cobrarle al Estado la multa si quiere cobrarla, porque si no se la cobra al Estado no la va a cobrar. Pero lo mismo pasa con, por ejemplo, lo que más está preocupando a la gente ahora, con la vacunación. Pues le diremos, mira, aquí tienes el DNI, ya puedes vacunar al DNI, ponle la inyección donde quieras, pero no tienes jurisdicción sobre mí. Y te lo demuestro de esta forma, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo único que puede suceder es que si vivimos en una dictadura real, que esto cada vez se está pareciendo más a una dictadura, pues claro, ya pueden venir los asaltantes de caminos, cogerte preso y vacunarte a la fuerza, pero ahí ya se están saltando las leyes, pero se las saltan ellos, ¿vale? Nosotros estamos hablando dentro de una legalidad y dentro de una democracia, aunque sea supuesta, ¿no? Lo que hemos vivido hasta ahora, que bueno, pues si no tenían jurisdicción sobre ti, no te hacían nada. Luego también, si al final tienes un juicio, pues podrás ir sin necesidad de abogados y procuradores a defenderte. Pero claro, tienes que saber cómo defenderte. Porque si no sabes cómo defenderte, puedes cagarla, ¿vale? Puedes salirte el tiro por la culata también. Porque, claro, ellos hablan un lenguaje diferente. Y lo primero que tienes que dejarles claro es en qué lenguaje vas a hablar tú, para que no malinterpreten tus palabras, ¿eh? Pues ya hemos visto que en el diccionario jurídico las mismas palabras tienen un significado diferente a cómo las usamos normalmente, ¿vale? Por eso es importante formarse. Luego, por ejemplo, cuando te viene el IRPF, pues bueno, tú puedes decidir si pagarlos o no. Decir, bueno, pues cargarlo en este bono. Si tu bono, por ejemplo, equivalía a, no sé, 800.000 euros, pues sabes que tienes 800.000 euros. Cuando se te acaben, entonces sí que tendrás que pagar las multas y el IRPF. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, es como tener una cuenta ahí a tu nombre y lo que tú vayas pasando al Estado te lo vas descargando, porque es el valor que le hemos dado a tu, o sea, lo que tú has aportado al DNI, ¿vale? Y luego incluso los préstamos, si tienes un préstamo, también puedes derivárselos al Estado, pero esto hay que tratarlo con mucho cuidado también, ¿vale? En resumen, cuando realizas este proceso individual de separarte de la ficción legal y luego embargarla, pues es como que ya eres como un ser libre, ya digo, siempre que no vivamos en una dictadura, ¿vale? Donde utilicen la fuerza y entonces pues ya no tienen jurisdicción sobre ti. Con lo cual, podríamos decir, esto es un resumen de las ventajas que se tendrían, pero claro, podéis imaginaros, cada uno tenéis unas circunstancias diferentes y claro, cada uno tendrá unas preocupaciones y unos les preocupará más, oye, es que me van a embargar, ¿cómo puedo evitar esto? A otros les preocupará más simplemente que quieren ser libres y no quieren depender de muchas cosas, pero tener en cuenta, que esto también lo explicamos en la primera charla, que siempre estaremos bajo la ley natural. Y la ley natural tiene una, o sea, podríamos decir, todo lo que está tipificado en el Código Penal, o sea, lo que son robos importantes estamos hablando, no que robes una chuchería en la tienda, ¿no? Aunque tampoco hay que hacerlo, por supuesto, pero un robo importante, o sea, pues creo que en el Código Penal es a partir de 400 euros, matar a una persona, una violación, abusar de gente que no tiene sus capacidades plenas, etcétera, etcétera. Todo lo que está tipificado en el Código Penal también podríamos decir está penado por la ley natural, con lo cual esto no nos da vía libre para poder hacer lo que nos dé la gana, ¿eh? O sea, tenemos que ser personas responsables, con personas coherentes, con unos mínimos principios o con unos buenos principios, mejor dicho, para que sigamos esa norma que dije al principio en la primera charla, que es haz a los demás lo que quieres que hagan contigo y no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿vale? Yo creo que estas son dos bases fundamentales para poder, podríamos decir, decidir hacer este proceso de desvincularse y embargar la ficción legal, porque sin esos principios entonces
podemos decir que no serías, ¿cómo decirlo? No tendrías derecho a hacer este proceso, ¿no? Así que, bueno, básicamente esto es lo que quería explicar y supongo que ahora tendréis preguntas. Voy a poner el chat, ¿vale? Voy a dejar de compartir la pantalla para poder poner el chat. Vale, ya lo veo aquí. Si queréis hacer preguntas también las podéis hacer por voz, si son preguntas más complejas y tal. Así que, nada, tenemos ahora el tiempo que queráis para hacer preguntas. Hay alguien que se conectó al final y no sé quién es. A ver. Alex MI5. Vale, me imagino que sé quién es. Vale. ¿Queréis hacer alguna pregunta entonces? Podéis escribir un mensaje en el chat o activar el micro y hacer las preguntas. Bueno, si no tenéis preguntas es porque lo habéis entendido todos a la primera, todos y todas. Juan Ramón, Sí, ¿llegaste a hablar con la de Policías por la Libertad? sí, estuve Ya sabes. ¿Fue el martes? ¿Fue el martes o el miércoles? No me acuerdo, el martes o el martes. El martes estuve con ella, estuvimos allí reunidos y la verdad es que muy bien. Me parece una persona increíble, bueno, mejor dicho, un ser humano increíble y se está jugando la cara por mucha gente porque está enfrentándose, bueno, no enfrentándose, ella está diciendo lo que piensa y muchos compañeros, sobre todo los sindicatos de policías, están atacándola porque, claro, está diciendo verdades. Está diciendo que realmente los policías están abusando de la fuerza, están abusando de las leyes, están cumpliendo órdenes ilegales, está explicándoles ley por ley las que están incumpliendo y, claro, la están atacando porque, claro, los sindicatos, aunque creamos que los sindicatos son para favorecer al trabajador, realmente son creados por el propio sistema y son para controlar al trabajador realmente y hacerle pensar de una forma que al sistema le interesa. Aunque muchas veces se consiguen grandes logros, hemos conseguido un aumento de sueldo del 5%, mira, gracias al sindicato y todo esto, pues realmente son migajas. Realmente son migajas porque, a ver, un buen sueldo, no sé, que puede cobrar una gente que esté cobrando algo bien, 1.200, 1.500 euros, 2.000 euros, ¿qué es un 5%? 100 euros, eso es un gran logro. Un gran logro sería pues que nos bajaran los impuestos a la mitad. Eso no lo van a hacer. Ni el sindicato se va a meter ahí. ¿Vale? No, Aurora, es un policía, a ver, es una policía, se llama Sonia, y es es la portavoz de Policías por la Verdad. ¿Vale? Entonces, resulta que ella vivía en Madrid, pero tiene a su madre aquí en Alicante, en un pueblecito de Alicante. Me ha pedido que mantengamos su intimidad, pero bueno, sí que puedo decir que es de aquí de Alicante. Y entonces ha pedido una excedencia hace un año para cuidar de su madre, que está ya muy mayor y no se vale bien por ella misma. Entonces, claro, mucha gente le está diciendo que, claro, se ha pedido una excedencia para que no le puedan meter suspensión de empleo y sueldo, que no la puedan... Es mentira, o sea, ella hace más de un año, antes de que apareciera el COVID incluso, que se pidió la excedencia para cuidar de su madre y, claro, como su madre vivía aquí en un pueblecito de Alicante, pues bueno, se ha venido aquí a vivir y por eso he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, ¿no? Así que, bueno... Pero ella es consciente del tema de la soberanía y del engaño. Sí. Además, la reunión, ella se va a hacer el proceso porque, o sea, la persona que me lo presentó es una de las personas que hace el proceso aquí en España, ¿vale? Porque al principio tenías que irte a Estados Unidos para poder hacer este proceso, luego empezó a haber gente aquí en España que lo hace,
pero la persona que me ha presentado a Sonia, o sea, habló con Sonia y me dijo, sí, puede venir sin problema a mi casa. Este chico pues le dijo que yo era una persona de confianza y tal, y bueno, pues la chica aceptó y entonces, pues claro, es una de las personas que yo conozco que hace el proceso aquí en España. Además, yo he estudiado un poco a todos los que hacen el proceso durante estos 3 o 4 meses desde que conozco esto, y creo que es la persona que mejor hace el proceso. De hecho, va a crear un grupo de formación para formar a la gente que se haga el proceso y me ha pedido, por favor, que yo sea uno de ellos, ¿no? Yo, pues para mí ha sido un poco como un honor el poder pertenecer a ese grupo selecto que él va a formar, porque claro, dice, yo no voy a poder llegar a todo el mundo. Él hará el proceso, pero luego habremos una serie de personas que formaremos a la gente para que sepan defender ese proceso y que lo entiendan, sobre todo que lo entiendan, ¿no? Entonces, luego el que quiera hacerse el proceso puede, todos tenéis mi contacto, mi email, mi Telegram, mi WhatsApp, mi correo electrónico, o sea, que podemos hablar ya para cada persona que quiera hacerse el proceso y cómo hay que hacerlo y todo esto. Entonces, pues ya te digo, la chica esta quiere hacerse el proceso porque, claro, ella sabe que cuando termine la excedencia, cuando ya vuelva al trabajo, que igual es dentro de un año, dentro de 5, cuando me imagino que estará hasta que su madre pues se vaya, ¿no? a otro plano de existencia, entonces pues claro, tarde o temprano tendrá que volver, entonces va a aprovechar para hacerse el proceso para que cuando vuelva pues le metan las demandas que le metan o lo que le pongan, ella lo aceptará por valor. ¿Eso qué vale? 1.000, 5.000, 10.000, 100.000, no pasa nada. Lo pasará al Estado y entonces quedará libre de todos los cargos. Porque claro, tú cuando te meten 10 años de cárcel, eso tiene un valor económico. ¿Qué son 10 años de cárcel? Porque realmente siempre que te ponen una pena te la ponen económica. Pero claro, cuando tú no puedes pagarla, te meten en la cárcel. Entonces, como ella no ha cometido ningún delito penal, lo más que le pueden poner es una suspensión de empleo y sueldo 5 meses. Pues bueno, pues eso que vale tanto, no pasa nada, se lo pasará al Estado y ya está. Que una demanda por falsear la información o por decir mentiras, como ahora cuando dices la verdad, eres un negacionista y dicen que... No sé si habéis escuchado la noticia de que Marlaska ha dicho que va a perseguir y a multar a toda la gente que diga mentiras. No sé, como él interpreta las mentiras como quiere, pues al final lo va a hacer por esto, ¿no? Porque sabe que cuando vuelva al trabajo le van a caer la del pulpo, salvo que al final se descubra toda la verdad y se demuestre que realmente Sonia, esta chica, pues voy a ver si ha hecho un vídeo muy chulo que me lo han pasado esta mañana. Luego os lo pasaré. Como yo tengo el Telegram y el WhatsApp de todos vosotros, os lo voy a pasar para que veáis el vídeo tan chulo que ha hecho, que yo creo que lo montó anoche o antes de anoche. Porque me acuerdo que cuando nos fuimos dijo, tengo muchísimo trabajo porque tengo muchos vídeos atrasados y tengo que hacer uno urgentemente. Yo creo que es este, porque es un vídeo para... Ella organizó, bueno, ella y todo su grupo organizaron la manifestación de Valencia, de Policías por la Verdad, y la siguiente es en Málaga. Entonces os voy a pasar el vídeo porque os va a gustar mucho. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, y comentó algo acerca de que si sus compañeros también eran conscientes de esa situación Sí, yo es que pienso que la gran mayoría hay compañeros que de la policía desconoce todo esto. Hay compañeros que sí que son, podemos decir, están despiertos, se han dado cuenta de toda la manipulación que hay, pero hay otros que no. Hay otros que... A mí me pasa lo mismo en mi trabajo. Como sabéis, yo soy bombero, yo tengo compañeros que piensan como yo y otros que vamos, me tratan de negacionista y tal. El otro día pues a uno le dije, oye, entonces, ¿qué piensas de los 14.000 médicos y científicos que han firmado este manifiesto diciendo que el virus no es lo que nos están contando y tal y cual? Eso todo mentira. Vale. ¿Y qué piensas de que las mascarillas no protegen contra el virus? Porque el virus es muchísimo más pequeño y hay estudios que lo demuestran. Eso no es verdad. Eso no sirve de nada. ¿Y qué piensas de esto? Y empecé a decirle 7 u 8 cosas y me dijo, y claro, todo me lo negaba. Y al final le dije, perdona, el negacionista eres tú. O sea, yo no soy un negacionista, te estoy diciendo cosas
que hay estudios que lo prueban, que lo han firmado científicos, que lo han firmado médicos, y me lo estás negando, digo, el negacionista eres tú. Entonces, pues a él le pasaba lo mismo, ¿no? A ella le pasa lo mismo. Tiene compañeros que sí que están con ella y compañeros que la tiran a muerte, van a por ella. Bueno, una cosa que un poco que está fuera de, o sea, que amplía este concepto, pero que es importante, digamos, como vía, es que las mujeres de las personas que están en la policía, sobre todo, porque la mayoría son hombres, que sepan cuál es la responsabilidad kármica que van a sufrir directamente por la acción de sus maridos, porque no es la misma responsabilidad el que da una orden que el que la ejecuta, y en este caso es la policía la que está ejecutando esas órdenes, ¿vale? Muchas veces están yendo además justamente contra las personas de mayor conciencia. Entonces, eso tiene unas consecuencias kármicas muy graves, que van a pagar ellos y sus familias. Ya. Entonces, si las mujeres de estos policías supieran cuál es esto, lo de que esto es pura ley natural, ¿vale? Entonces, pondrían a sus maridos en la tesitura de decir, bueno, date cuenta que eres un funcionario, no te pueden echar, o mucho te pueden hacer moving o lo que sea en tu trabajo, pero para que la policía, que es el brazo ejecutor, el que realmente está haciendo, extorsionando a los ciudadanos, se den cuenta de esto, ¿no? Porque si no son ellos los responsables de todo lo que está sucediendo. No, además la observación es muy buena, pero esto pasa lo mismo como el que es un asesino, o sea, el que mata, o el que se dedica a robar, o a estafar a la gente. O sea, la familia también, y sobre todo si es conocedora, si no es conocedora no, pero si es conocedora, por supuesto que al final va a tener un karma porque está aceptando el que su compañero o compañera pues haga eso y ella está callada, o él, en caso de que sea una policía y el marido. O sea, es muy buena pregunta y creo que sí, vamos, yo estoy de acuerdo contigo, que kármicamente, pero ya te digo, eso es a cualquier nivel, o sea, incluso hasta cuando te han devuelto, pagas algo y te devuelven de más y tu pareja se da cuenta y guárdatelo. O sea, los dos sois cómplices de eso. Sea más grave o menos grave, o sea, al final, kármicamente sucede. Lo que pasa es que, fíjate, si no son capaces de despertar ante las evidencias tan grandes que hay de todo lo que sabemos nosotros, o sea, ¿cómo vamos a pretender que encima acepten que van a tener una repercusión kármica? Ya ahí sí que es pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, no sé. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? O sea... Sí, me refiero, lo que me refiero es que muchas de esas, vamos a poner un caso, ¿vale? La mayoría de estos policías son hombres que son muy autoritarios, que son un poco dictatoriales y tal, ¿vale? Pero muchas de las mujeres que están haciendo trabajos de conciencia, que van a yoga, que tienen otras inquietudes, ¿vale? Se están, digamos, están más conectadas, están más despiertas. Entonces son ellas las que están liderando este cambio de conciencia. De alguna manera, como dicen los compañeros, todo el personal que ahora llaman esencial, médicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo periodistas también, todos los que están siendo cómplices de esta situación, ¿vale? Yo creo que las mujeres tienen el deber, si saben esta parte, ¿vale? De saber que no por su acción directa, sino por la acción de lo que están haciendo sus maridos, su familia va a pagar las consecuencias muy caros. Simplemente era ese comentario. No quiero extenderme más para que otros compañeros... Ahí cada caso será diferente, porque habrán policías que tendrán parejas que sí que están más despiertas y otros que serán igual que ellos o peor. O sea, ahí va en función de la persona. Pero yo te digo, sea como sea, si está más despierta la pareja, más responsabilidades, porque cuando una persona va despertando y va descubriendo quién es, más responsabilidad tienes, porque
ves cosas que los demás no ves y entiendes cosas que los demás no entienden. Y eso en el fondo es una responsabilidad. Entonces, si no actúas correctamente, por el hecho de tener más conocimiento, realmente el karma es más grave todavía, porque cuando tú tienes un conocimiento muy limitado y actúas mal, pues a lo mejor estás actuando acorde a ese conocimiento limitado. Entonces, el karma no puede ser muy grave, porque tú estás actuando como realmente crees que es lo correcto. Pero si tienes un conocimiento ya muy grande y sabes muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y sigues haciendo el mal, la responsabilidad es mucho más grande, el karma es mucho más grande. Pues digo que en cada caso será concretamente diferente. Mira, aquí hay Pavón, que no recuerdo quién era, pregunta, será María José y Josep. ¿Es mejor este proceso de soberanía al de la REMEL? Vale, la REMEL es como otro DNI, pero que no pertenece al Estado, ¿vale? Entonces, bueno, hasta que podríamos decir, haces el proceso, pues bueno, la REMEL te puede servir para determinadas cosas, ¿vale? Pero por supuesto sigue siendo una ficción legal. Aunque tú seas el propietario, aunque tal, pero como no está reconocida, porque ya veis lo que pasa, siguen deteniendo a gente que se enseña con la REMEL si no sabes defenderla bien, pues claro, por supuesto que es mucho mejor hacer el proceso que la REMEL. Que tienes las dos cosas, perfecto, ¿vale? Pero por supuesto no tiene nada que ver, es como tener una bicicleta o tener un coche, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y por supuesto el proceso es el asunto ya totalmente completo, ¿vale? Que no solo los policías, sino los médicos que apoyan todo eso también. ¿A qué te refieres, Antonio? ¿Te refieres a que hay médicos que también apoyan, o sea, que están despiertos y que saben que todo esto es una farsa? Pues sí, hay médicos que... Claro, sí, todo lo que nos cuenta en la tele, periodistas, médicos, No se te oye, Antonio, por lo menos yo no te oigo. Antonio, a ver, entiendo que lo que estabas hablando es que también hay médicos que han despertado. ¿Te refieres a eso, no? Bueno, si es eso lo que preguntabas, es que no se te oye. Por supuesto que hay muchos médicos que también lo tienen muy claro y lo que pasa es que muchos no se atreven a hablar o a dar la cara porque saben que pueden tener represalias. De hecho, los que están dando la cara o los han expulsado o les han expedientado, o les han suspendido de empleo y sueldo, o sea, han ido a por ellos para hacerlos callar. Pero ha habido gente que ha aceptado y se ha callado y otros que han dicho, me da igual lo que me hagas y voy a seguir hablando. Y sobre todo, los jubilados, los que ya no tienen nada que perder porque no les pueden echar, pues esos son los que más caña están dando, ¿no? Que mucha gente dice, pero ese está jubilado, ese no sé qué. No, pero disculpa, precisamente por estar jubilado tiene más experiencia, probablemente no esté tan manipulado porque cuando él estudió no había tanta manipulación y la experiencia también es un grado, pero además es que como no tiene nada que perder no le importa, porque no le pueden hacer nada. Y entonces, si tiene claro lo que quiere decir, lo puede decir con toda tranquilidad, porque no le van a poder expedientar. A ver, Mónica pregunta que sería... a ver, si haces el proceso, realmente la REMEL ya no lo necesitas, porque tú te vas a poder identificar con el DNI y lo que le hagan al DNI te va a dar igual, ¿vale? Porque tú ya te has separado y encima lo has embargado, con lo cual si piensas hacerte el proceso no hace falta sacarse la REMEL. Ahora, si no lo tienes claro o como mucha gente que... Antonio, ¿quieres decir algo? Que los que callan también tienen su responsabilidad, claro, porque ellos hicieron un juramento donde juraron velar por la seguridad y la salud de sus pacientes y no lo están haciendo, están siguiendo órdenes y
y se callan y ya está. Y habrá gente que estará de acuerdo, porque hay médicos que están totalmente de acuerdo con esto, y habrán algunos que callarán pues porque no les expedienten o porque no les digan nada. Cada uno que apechugue su responsabilidad y su karma, ¿no? El que crea en el karma, el que no crea en él pues le dará igual, pero al final el karma llega y eso lo tengo clarísimo porque lo he experimentado en muchas ocasiones, no en mí, o sea, en mí y en gente que he tratado, ¿no? Entonces, como te decía Mónica, si te haces el proceso este completo no es necesario tener la REMEL, pero si no lo vas a hacer, pues bueno, no está de más, porque siempre te puede dar, pero en los dos casos tienes que aprender a usarlo, a formarte, ¿vale? ¿A qué te refieres que en las vacunas no tienen idea, Antonio? Porque dices, sobre las vacunas, ¿qué pasa? ¿Que no tienen ni idea? ¿A qué te refieres? ¿Los médicos? A ver, es que hay muchos médicos que son pro vacunas, o sea, que creen en las vacunas y están convencidos de que ayudan, y hay otros que no. Entonces, eso es lo que yo no puedo entender. Porque resulta que, a ver cómo lo explico, si las vacunas son buenas o malas, o sea, todos deberían de estar de acuerdo, pero claro, yo aquí pienso que dependiendo de, a ver cómo lo explicaría, dependiendo que a la universidad que han ido, al profesor a los profesores que hayan tenido, a las experiencias que hayan tenido, y también pues a quién les haya manipulado. Sí, podríamos decirlo, no sé si conté en la primera charla una experiencia que tuve yo antes me dedicaba a hacer vídeos y bueno, pues un médico bastante importante de nuestra comarca pues vino a que le montara unos vídeos y bueno, esos vídeos eran de viajes que les pagaban empresas farmacéuticas y les hacían unos viajes, vamos, que puedes flipar. Entonces, claro, esa gente es pro lo que quieras, o sea, es pro los medicamentos de la gente que les pagaba los viajes. O sea, si a ti Pfizer te está pagando todos los años un viaje, un día a Canadá, otro día de safari a África, otro día a Egipto, otro año y tal, pues tú vas a decir que sus productos son los mejores. O sea, aunque no estés convencido de ello, ¿entiendes? A ver, dice, ¿qué repercusión podría tener el hacer el proceso? ¿A qué te refieres con lo de repercusión? ¿A qué te refieres? ¿El estar desvinculado? En principio no, porque tú te vas a seguir identificando con el DNI. O sea, tú vas a... O sea, realmente el 99% de la gente no va a saber que tú estás desvinculado del DNI. Tú vas a ir al hospital o al banco o a la administración y tú vas a decir, vengo a hacer este trámite o lo que sea. Fírmeme aquí o enséñeme su DNI y tú le vas a enseñar el DNI. ¿Comprendes? El tema es cuando tú tengas una multa o tengas algo que no estés de acuerdo, es cuando el proceso te va a poder ayudar a decir, no, es que por aquí no paso. Por aquí no paso porque aquí tienes el DNI, puedes hacer lo que quieras con él. Pero a mí no, porque yo no tengo nada que ver con esto. Y tú solo tienes jurisdicción sobre esto, no sobre el ser vivo. No sobre este trozo de carne y sangre que se mueve, ¿vale? Entonces, tú, ya te digo, prácticamente nadie va a saber que tú estás desvinculado del DNI, ¿vale? Y luego a la hora de comprar igual, tú vas a ir al notario y vas a comprar. Lo que pasa es que hay otro tema sobre el tema de comprar, que es otro tema que estoy investigando, que es sobre las propiedades, sobre los alodios, ¿vale? Que cuando encontremos a ver si me sale, a un notario que sepa hacer escrituras aloidales, entonces podrás comprar de verdad y ser propietario
de un vehículo o de una propiedad, o sea, de una casa o de un terreno o de lo que sea. Pero hay que hacer escrituras alvidables, ¿vale? Pero eso estoy investigando todavía sobre ello y todavía no os puedo... Es que hasta que no comprendo bien una cosa, prefiero no hablar. Porque si no, al final dejas a medias a la gente y creo que no es bueno, ¿vale? A ver, ¿cuándo tarda más o menos en realizarse el proceso y cuándo podríamos empezar? Pues eso depende. Primero tenemos que tener una entrevista para ver cuál es tu situación y qué quieres conseguir con esto. Porque, claro, cada persona quiere conseguir una cosa y cada persona tiene una situación diferente. Entonces, por aquí están preguntando también cuánto cuesta. Pues claro, dependiendo de tu situación, pues puede ser más o menos. Puede oscilar, pues, no sé, una cosa lo más sencilla, a lo mejor pueden ser 600 o 800 euros y una cosa muy compleja, pues a lo mejor pueden ser 2000 o no lo sé. Es que depende de la situación, ya te digo. Es que la situación, yo por ejemplo tengo un amigo que tiene una situación muy complicada y yo todavía no me atrevo a decir cuál puede ser el coste porque estoy comenzando en esto, ¿no? O sea, yo todavía me tengo que formar para luego poder formar a la gente. Aunque ya conozco bastantes cosas, pero quiero formarme bien, porque si esta gente quiere que sea formador de la gente que se haga el proceso, pues claro, quiero hacerlo bien, ¿vale? Entonces, pero vamos, estamos hablando de un, no sé, puede oscilar entre, ya te digo, 600 euros lo más económico y 2.000 o 2.500 es lo más caro en el caso de que tenga una situación muy compleja y que haya que hacer a lo mejor mucha historia, ¿no? Pero ya te digo, no sabría, habría que analizar caso por caso. ¿Cómo puede gestionar todo esto? Vale, esto ya os he dicho antes que quien quiera hacerse el proceso, que luego contacte conmigo y ya iremos quedando para tener entrevistas y poder conocer el caso de cada uno, qué es lo que pretende cada uno con el proceso y entonces pues adaptarlo porque hay que personalizarlo, ¿vale? Vale, ¿tenéis alguna pregunta más o alguna duda o queréis que comentemos algún tema que se me haya escapado? Vale, pues veo que no hay más preguntas. Pues de todas formas, sí, tanto en la REMEL como en el proceso, en la REMEL, los que la tenéis ya sabéis que hay que saber defenderla. Yo os he pasado bastante información, tenemos un grupo donde yo cada vez que encuentro algo os lo voy pasando para que sepamos cómo defender estos casos. Hay muchos vídeos también de gente que lo defiende, que sepamos cómo defenderlo, porque claro, cada situación es diferente y hay que saber más de lo que puede aparentar que puede ser necesario. Porque mucha gente me ha dicho, no, dime eso del artículo tal y lo otro, por si me para la policía. Digo, ya, pero es que depende del policía. Porque yo, por ejemplo, en el caso del Guardia Civil, que fue el primer caso que me pasó, pues me resultó muy fácil porque le solté lo que decía el BOE, lo que decía la norma, el Código Civil y tal, y el tío se ve que se aturrulló y dije, ostras, y a lo mejor tenía prisa, no lo sé, y me dijo, mira, haz lo que quieras, y se fue. Pero, por ejemplo, en el caso del policía local me fue más difícil. Tuve que contarle más películas y tuve que contarle más normas y tuve que, o sea, que dependiendo con quién topes y las pegas que te ponga, pues tienes que saber defenderte más o menos. Y puede ser que te encuentres a un cazurro y lo defiendas de maravilla y te diga, me da igual, yo te voy a detener como no te identifiques o no aceptes la multa o te voy a multar y te voy a detener, porque ha pasado. Entonces tú tienes que decidir si aceptas lo que él te diga o decir, no, yo no paso por ahí y me voy contigo. Pero ojo, te voy a identificar y que sepas que luego te voy a meter una demanda. Porque yo lo tengo clarísimo. Yo si al final, en algún caso, me dejo detener, o sea, porque diga, no tengo prisa, me da igual, me la voy a jugar porque quiero pasar por esta experiencia y dejo que me detengan. Vale, Mónica, venga, molt bé. Saluda a estos pares. Pues bueno, pues lo tengo clarísimo que a la policía que me detenga, luego voy a ir a por él. O sea, eso lo tengo clarísimo. Porque no por nada, no por fastidiarlo. Porque yo
de ninguna manera pretendo fastidiar a ningún policía, ni guardia civil, ni nada. Pero es para crear un precedente. Porque yo estoy seguro que de ese cuartel, de ese departamento, dependiendo de lo que sea, guardia civil, policía, lo que sea, te aseguro que ningún otro va a detener a ninguno, ya sea por tener el proceso o por tener la remel. Porque, claro, van a decir, ostras, como detenga un tío de estos, luego me mete la demanda y es que, mira, a mi compañero le han metido 3 meses de suspensión de empleo y sueldo y yo no quiero pasar por ahí. Y lo va a tener, va a pensárselo muy bien, ¿me entiendes? Porque por eso es por crear el precedente, no por fastidiarlo, porque a mí yo no gano nada con fastidiar a un policía que le metan 3 meses de suspensión de empleo y sueldo. ¿Yo qué gano con eso? Nada. Lo único que ganamos todos es crear ese precedente para que luego no lo vuelvan a hacer. ¿Vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, de todas maneras, el que no esté y quiera que lo meta en el grupo que tenemos de soberanos, pues que lo diga y lo meto. Hay gente como Jorge, que estamos en otro grupo, estoy en varios grupos de soberanos, pues bueno, si quiere estar en el otro también, pero más o menos es lo mismo, ¿no? La información es básicamente lo mismo. Pero bueno, que no esté y quiera y esté interesado en el asunto, por supuesto, pues que él me lo diga y lo meto en uno u otro grupo dependiendo de donde sea. ¿Vale? Y bueno, pues daros las gracias a todos por asistir. Sé que es un viernes, lo normal sería estar tomando unas cervezas por ahí con los amiguetes o las amiguetas. y nada, habéis preferido estar por aquí aguantando mi rollo y bueno, espero que os haya sido útil y bueno, ya seguimos en contacto vía Telegram, WhatsApp, teléfono, email, todos tenéis mi contacto y seguimos hablando, ¿vale? Pues nada, que paséis un buen fin de semana y sobre todo un fin de semana soberano, que creo que marca que va a hacer buen tiempo, así que disfrutarlo y nada, pues seguimos en contacto, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Buenas noches y buen fin de semana. Chao. Hasta luego, María Teresa. Hasta Buenas luego, noches. Aurora. Hasta luego, Antonio. Mónica. Lucía. Alguien está hablando pero no se le oye. Bona nit. Ah, que sonaba la música, vale. Bona nit. Chao. Mira todos. Hasta luego, Carmina. A ver. Vale, pues ya está. Ay, se me olvida mirar ahora a on ho gravava. Bueno, ja ho mirarem després.